¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Tú, Miguel, me dices. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente para nosotros es un placer poder dar inicio a una actividad como esta y de esta connotación. Ojalá vayamos construyendo una cultura desde la cual ustedes se den cuenta lo fundamental que es en el ámbito académico poder generar instancias que están más allá de las salas, que de alguna manera van complementando el quehacer profesional y el quehacer estudiantil de ustedes y les va entregando un bagaje, una administración de otras miradas en relación a la arquitectura, no solo aquellas que pueden ver dentro de la escuela. Por eso se hace un esfuerzo tremendo, no solamente de parte de nosotros desde la universidad, sino también de a quienes invitamos, como en este caso a Héctor Fuentes, que viene desde Barcelona y hace un esfuerzo para venir de Santiago, arrancarse este rato para poder estar con ustedes y poder compartir no solamente el conocimiento, el trabajo, sino que también la pasión que hay detrás de el trabajo bien hecho, que ojalá se nos vaya pegando de a poco mientras ustedes van formándose como arquitectas y arquitectos. Les voy a presentar a Héctor Fuentes, viene en representación de Arquitectura G, que es un estudio de arquitectura con sede en Barcelona, que fue fundado el año 2006 por Jonathan Arnabat, Jordi Ayala Brill, Igor Urdampilleta y Héctor Fuentes, cuando aún eran estudiantes. Este es un dato, yo creo que no es menor, sobre todo para ustedes en este momento. Su trabajo abarca desde el diseño inmobiliario hasta viviendas unifamiliares, vivienda colectiva, retail o equipamientos públicos. Cuentan con una amplia experiencia en la rehabilitación de arquitecturas históricas y su práctica actual combina proyectos internacionales tanto de rehabilitación como de nueva construcción. Su obra ha sido ampliamente publicada en medios internacionales y ha recibido varios premios, entre los que se destaca el Premio Arquitecto Emergente del Premio de la Unión Europea de Arquitectura Contemporánea, Premio Mies van der Rohe 2015. Además de su práctica profesional, están a cargo de la sección de arquitectura de la revista Apartamento desde el 2008 y fundaron la empresa de mobiliario Indoors en 2012. En 2019 publicaron su primera monografía, 19 Interventions Arquitectura G, a la que siguió un número de revista 2G en 2023 y uno de AB en el 2024. Damos las gracias y la bienvenida a Héctor Fuentes, quien nos va a presentar el trabajo de Arquitectura G. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Muchísimas gracias por la introducción y por todo el cariño que vengo recibiendo desde que estoy en Chile por parte de Juan Pablo y por extensión por toda la organización que ha hecho posible que yo esté aquí en representación de Arquitectura G. Respecto a la charla de hoy, vamos a ver una serie de proyectos que suceden en una misma porción de terreno, que es una finca agrícola en una ciudad de Portugal que se llama Sintra. Entonces es un poco la historia de cómo hemos ido elaborando una serie de intervenciones en distintos edificios, pero también a nivel de terreno, de manera más estratégica, con la voluntad de transformar un terreno que estaba abandonado, que era prácticamente baldío, transformarlo de cara al futuro. Vamos a hacer una pequeña introducción. A ver, supongo que con esto se pasa. Vale, perfecto. Bueno, esto que veis en pantalla es la Quinta Real de Caxias, en Portugal. Es para introduciros un poco el término de quinta, lo que es una quinta. Puede ser que sea una palabra que os suena como sinónimo de finca o de hacienda o de alguno otro tipo de los sinónimos en cuanto a finca agrícola. Una quinta era en origen una porción de tierra, es un concepto que nace en la península ibérica y que después se traslada a América. La quinta se llama quinta porque el quinto, que era el arrendatario de esa porción de terreno, tenía que pagar una quinta parte de su cosecha o de sus
bueno, el fruto que daba esa porción de terreno al propietario real. Poco a poco el término quinta va extendiéndose ya más como sinónimo de finca o de perdón. ¿Dónde estaba? Bueno, sí, perdón. Estábamos hablando del nombre de quinta. Bueno, quinta pasa a ser el nombre de una finca agrícola. Por influencia, por un lado, de lo que es la villa suburbana italiana del Cinquecento, digamos, la villa renacentista suburbana, que pasa de ser una casa que controla una porción de territorio a ser una casa de representación, una casa que tiene un carácter simbólico sobre, digamos, los señores que la poseen, y también por influencia más tarde de los palacios reales y los palacios reales de verano, etcétera, que se van extendiendo en Europa. Nace el concepto híbrido de quinta de recreo, que es un tema bastante interesante, porque en una sola porción de terreno se aúna la explotación agrícola, digamos, convencional, también generando un territorio autónomo que es capaz de producir todo lo que necesita para subsistir de manera autosuficiente, pero también tiene una capa, digamos, más burguesa o aristocrática, dependiendo del tipo de quinta que hay. Hasta que vemos en pantalla, obviamente es de la alta burguesía. La quinta a la que hemos trabajado nosotros es un poquito más modesta, pero bueno, sirve bien para ilustrar un poco el concepto de también esta voluntad de relacionarse con la naturaleza mediante una casa de campo, creando una naturaleza artificial para ello, ¿no? El caso del jardín formal, el caso de bueno, una serie de transiciones que se hacen también entre la zona de cultivo y la zona de residencia, que empiezan a generar una serie de sutilezas, siempre girando en torno también a los caminos del agua. El agua, que genera un murmullo, que genera un ambiente no solo, vamos a decir, de frescor, sino también sensorial, ¿no? Algo que se venía trabajando desde la época musulmana, digamos, en la península ibérica. Eso, en realidad, lo que hace es ocultar una serie de infraestructuras que en sí son para regar los campos. O sea, digamos que son las dos cosas al mismo tiempo. Perdón, el otro botón. Vale, entonces, por ubicarnos un poquito, estamos aquí. Esto es Lisboa. Sintra es una zona donde, en la época de esplendor económico de Lisboa, muchos industriales y mucha gente de dinero empieza a construir una serie de mansiones, digamos, muy espectaculares de todo tipo, en un entorno de quintas, ¿no? Un entorno que era más o menos agrícola. Entonces hay una serie de construcciones que van desde lo más fantasioso hasta lo más, vamos a decir, ordinario, y la nuestra está más bien en el punto de la, vamos a decir, baja aristocracia, aún estando dentro de un entorno burgués. Entonces, aquí el terreno en el que venimos trabajando viene delimitado por esta carretera de aquí. Aquí hay un río, y hay una serie de arquitecturas repartidas por esta finca que hacían que funcionase, pero conviene mencionar que llevaba décadas abandonada. Entonces, cuando llegamos, la maleza había tapado muchas trazas de lo que allí había sucedido, no había ningún tipo de registro gráfico de lo que estaba construido. Por lo tanto, hubo que ir desempolvando y escarbando literalmente el terreno para ver qué es lo que había allí, para identificar primero cuál es la base sobre la cual podíamos empezar a trabajar. Sí que se ven, y gracias al satélite se pueden acabar de ver, bueno, esto de aquí es un valle y esto de aquí es otro. Entonces esto es una vertiente y esto es la otra. En esta vertiente que tiene más sol, se ven los restos de un campo de olivos. Sí que hay registro escrito de viñas en esta parcela desde el año 1750 aproximadamente. Y el objetivo de esta serie de intervenciones no es otra cosa que
volver a poner en marcha la quinta desde el criterio de respeto a la biodiversidad y desde los principios de la permacultura, para regenerar en medida de lo posible no solo este entorno en sí mismo, sino impactar, si es posible, el entorno inmediato, que es una zona que se encuentra bastante deprimida. En cuanto a lo concreto, como veis, tenemos dos ejes principales, uno norte-sur y otro este-oeste, más o menos, que son básicamente vías de agua. Lo que pasa que cuando empezamos bueno, aquí tenéis las dos edificaciones principales. Esta de aquí al fondo es el palacete y esta de aquí era una edificación auxiliar, que estas son, digamos, las dos piezas de arquitectura más grandes que había en la finca, pero también tenemos una riqueza impresionante de cosas. Es como un mundo en miniatura. Tenemos bosque para proveer leña y carbón, tenemos zonas de pasto para animales, tenemos alcornoques para sacar el corcho, para tapar las botellas del vino que se producía en la propia finca, tenemos pinos para piñas para hacer fuego, viñones, tenemos una cantera de la cual se extrajo el material para construir lo que podemos ver en la finca, y aparecieron una serie de construcciones ocultas detrás de la vegetación que nosotros sabíamos que existían porque nos lo habían contado. El tema es que conocimos una persona mayor, muy mayor, que vivía aquí, que había nacido en esta quinta, que era descendiente de gente que eran trabajadores de la finca y que, bueno, había nacido y vivido la primera parte de su vida ahí. Nos dijeron que había un complejo sistema de lo que en Portugal llaman minas de agua. Esta entrada de aquí básicamente es una excavación que entra en el terreno hasta que se encuentra una veta de agua, porque es una zona muy rica en agua, y después hay un complejo sistema de conexiones hidráulicas que hacen que todo esto trabaje conjuntamente. Entonces van apareciendo de manera prácticamente accidental, como hay gente que directamente caía en sitios de estos cuando estábamos caminando por la finca, y no hay uno, ni dos, ni tres, ¿no? Aparecen canalizaciones en superficie, pero también de repente, digamos, si trazabas una línea con un hilo entre dos pozos o dos minas, escarbabas y de repente salía una losa que ocultaba un canal que estaba ahí debajo, ¿no? Hay un complejísimo sistema vamos a decir, ingeniería hidráulica que alimentaba una serie de reservorios de agua, como distintos pozos, distintos tanques, etcétera. Para la época de sequía había un río en el que habían construido una presa y se desviaba el cauce del río para alimentar esos canales. Al lado de ese punto de desvío del río había esta especie de montón enorme de vegetación, y cuando estábamos paseando por ahí alguien dijo: oye, hay una puerta. Y entonces era una situación un poco, vamos a decir, como casi limpiando con machete, ¿no? Y debajo de ese montón de maleza apareció esta construcción que es un gran pozo octogonal que tiene dentro, originalmente, desgraciadamente no tengo una foto del interior, pero es lo que en Portugal llaman una noria, y tenían, o sea, ahí dentro entraba un burro y el burro bombeaba el agua del pozo cuando el río iba abajo, ¿no? Y no podía alimentar los canales. Después se le acopló esta estructura metálica caída que se ve, es un molino de viento. Ese molino lo que hacía era, cuando se desbloqueaba, extraía el agua para alimentar el canal, que es este de aquí. Hay una serie de construcciones auxiliares, como esto que llaman enamoradera, que son donde los novios iban debajo de una pérgola a estar, como construcciones relacionadas con el puro ocio, ¿no? Porque las quintas de recreo, en realidad, como su propio nombre indica, aunan la parte agrícola con la parte de ocio, ¿no? Eran lugares de una tipología híbrida, vamos a decir. Esto aquí es un palomar en el interior, que recuerda un poco al Panteón de Roma en miniatura, con el óculo arriba y toda esa serie de celdas que son, pues, los pequeños huequecitos que tenían las palomas, que esto se puso muy, muy de moda en su día entre la burguesía. Y luego cosas como que aquí, si veis en la parte inferior derecha, no sé si se llega a ver por el brillo o porque, pero hay una hilera de flores blancas que siguen brotando cada primavera, aún después de décadas de abandono, cosa que es una cosa, pues, increíble, ¿no?
aparecen también este tipo de construcciones, unos tanques que en su día estuvieron cubiertos con pérgolas y con azulejos portugueses que en este caso han desaparecido, ya sea por vandalismo o por haberlos vendido, porque muchas veces pasaba que las familias burguesías que entraban en decadencia vendían los azulejos que eran caros. Y esta es la zona del jardín formal más cercano al palacete, con sus pérgolas, con su antigua capilla, etcétera. Esto para que tengáis un poco el contexto. Entonces, en cuanto a los edificios, vamos a hablar ahora brevemente del primero, que es este de aquí, que es el palacete, que tiene adjunto esta especie de jardín formal. Y aquí hay un proyecto porque los proyectos digamos que este sería el cuarto, no está hecho. Tienen distinto grado de intervención en la preexistencia. Este de aquí sería el que no está hecho. Sería una especie de operación prácticamente de acupuntura, de actuar de manera muy estratégica y muy leve en un par de puntos y restaurar lo que es el palacio o el palacete a su estado original. Otros proyectos consisten en la transformación de un espacio, pero aprovechando parte de lo preexistente, y otra de las operaciones es sustituir por completo un edificio. Entonces tenemos un poquito todo el catálogo de intervenciones posibles. Como veis, este es el palacete. En Sintra es muy típico tener esta especie de agujas, chimeneas, forma parte del paisaje de las quintas, ¿no? Esta es la calle principal con sus azulejos, y el interior es una distribución clásica con puertas alineadas, de salones concatenados, de circulación entre una distribución pues totalmente simétrica, pero que tiene esta profundidad, ¿no?, de puerta tras puerta tras puerta tras puerta. Estos son los azulejos de la cocina, que después nos enteramos que después del gran terremoto de Lisboa habían sido extraídos de una iglesia próxima y se habían colocado en esta cocina. Estamos hablando del siglo XVIII, digamos, no son originales de la casa, sino que alguien los aprovechó pagando o sin pagar y los puso ahí. El salón con sus típicos techos y ornamentos con frescos. Por ejemplo, este salón es el salón de la música, y debajo de la cornisa perimetral hay pues como angelitos tocando distintos instrumentos, y cada salón, digamos, tiene como un tema. Y aquí simplemente unas fotos de maqueta de una intervención que no terminó por hacerse, que era simplemente básicamente cambiar de sitio la escalera principal y hacer un par de cortes estratégicos y restaurar el resto de la casa. Ahora empezaremos con las que sí que hemos hecho. La primera de todo, si veis el margen inferior de la finca, tiene como un borde dentado, no recto. Eso es porque a lo largo del tiempo se establecieron una serie de viviendas que se construían o bien contra la valla, bueno, el muro perimetral de la finca, o bien excavando un poquito, entrando en el terreno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto es desde la calle, el muro perimetral de la finca. Y esta vivienda de aquí, o sea, en el interior de la finca, el nivel del terreno es más alto. Esta carretera fue excavada en su día. Por lo tanto, esta casa de aquí, para poder construirse, ha tenido que excavar el terreno y tiene su fachada trasera ciega contra la tierra, ¿sí? Entonces, en ese contexto, esta casa, que formaba parte de la quinta y que después alguien construyó y utilizó, ahora vuelve a formar parte del mismo conjunto al haber sido adquirida por el mismo propietario. Este es un poco el primer proyecto que hicimos ahí, casi de modo por su parte de experimento, para ver cómo iban las cosas. Él quería transformar totalmente la quinta, pero sabía que ese era un proyecto que necesitaba años para realizarse. Y lo primero que hicimos fue esto, para que él después se mudara ahí, viviera en esta casa, y mientras vivía ahí se acabase de completar el resto de intervenciones que todavía no han concluido. Esta es una casa que, como os decía, en este caso tiene 2 plantas, pero está contra el terreno, entonces el nivel inferior solo ventila a la calle. En este caso estaba formado por almacenes, una carnicería, antiguas tiendas que estaban... Es un barrio que muy deprimido y estaban en estado de abandono absoluto. Y luego la planta superior era una vivienda. Era una vivienda que se abría principalmente a la calle, que es la parte derecha de la imagen, y tenía una relación
muy tímida. Esta es la planta inferior, como os decía. En la parte inferior de la imagen tenemos la calle y en la parte superior es el terreno. Y aquí la planta superior en su estado original. Esto es una vista desde detrás de la casa, digamos, esto es la planta superior y como veis el contacto con la quinta es bastante tímido. Nosotros lo que proponemos con el proyecto es básicamente revertir totalmente esta situación de forma que la fachada trasera pase a ser la principal y la fachada principal pase a ser la secundaria. Y también revertir a nivel casi funcional, reordenar la posición de dónde están los dormitorios, dónde está la sala, etc. Esta sección resume bastante la intervención. Se practica una excavación en la parte trasera de forma que entra aire y luz al nivel inferior, dándole más condiciones de habitabilidad. Y en la planta superior se abre totalmente hacia la finca. O sea, básicamente lo que hacemos es una nueva fachada aquí. ¿Qué es esto de aquí? Como veis, hay 4 vanos, aperturas, 2 de los cuales bajan hacia abajo para formar sendos patios, ¿no? Y luego a nivel de cómo se estructura internamente, hay, digamos, un gesto central que soluciona todos los requisitos de circulación y estructura. Básicamente, esta losa intermedia es nueva, se sujeta en el perímetro, pero se coloca un gran pilar en el centro. Ese pilar contiene la escalera y además es coronado por la cocina, que ocupa el centro de la planta y articula de alguna manera el espacio y la circulación de la planta superior. Es una planta que queda totalmente abierta al exterior de la calle, al exterior más urbano y al exterior de la quinta, y como abajo digamos, disponemos de unas condiciones de iluminación y de ventilación de las que antes con las que antes no contábamos, podemos pasar 2 dormitorios colocando las húmedas de cara a la calle, que es una calle, digamos, estrecha y de frecuente circulación de vehículos, a la que seguramente es mejor no abrir ningún dormitorio, ¿no? Vamos a enseñar algunas imágenes de maquetas. Nosotros trabajamos mucho con maquetas y trabajamos con maquetas a un tamaño grande. La mayoría de proyectos que hemos hecho son de escala más bien pequeña y entonces hacemos maquetas, te permite hacer maquetas de escala 1:20 en las que prácticamente te puedes meter y puedes tomar fotos que te van a dar una idea bastante fidedigna de aquello con lo que estás trabajando y te permiten también, digamos, para nosotros no son un fin para una presentación para un cliente, sino que son la manera en la que tomamos decisiones. O sea, hacemos muchas maquetas. Esta maqueta es la última que hicimos después de haber hecho muchas otras que se cortaban, que se rompían, que volvían adelante, iban para atrás y a veces de ese cortar y modificar salen incluso errores que nunca te saldrían al modelar un 3D, que de repente te das cuenta que pueden ser una interferencia que mejora el proyecto, etcétera. Bueno, desde ese punto de vista os animo a trabajar con ellas porque salen cosas. Bueno, como veis, este es el espacio diáfano arriba y a mano izquierda los huecos que bajan abajo, y esto sería una imagen de una de las habitaciones del piso inferior con un trozo del cilindro que contiene la escalera. Comenzó la obra y lo primero que hicimos fue desmontar el tejado. Pedimos que esta casa al final es una casa en hilera y se concibe como parte de una línea más larga, ¿no? Una línea que es mayor que sí misma, y no queríamos colocar un tejado nuevo porque iba a llamar mucho la atención en esa hilera, y de hecho las tejas que tenían eran antiguas pero estaban en buen estado, y les pedimos que desmontaran con cuidado las tejas y las almacenaran para poder reutilizarlas una vez rehecha la estructura del techo. La casa se vació totalmente. La verdad es que el piso intermedio estaba en un estado de conservación bastante malo, era una estructura de madera y se demolió, y entonces básicamente se construyó una estructura de hormigón que genera estas ventanas hacia la parte de abajo,
genera 2 patios y se corona con una estructura de madera que sujeta el tejado antiguo. Se reconstruye el volumen, vamos a decir, pero simplemente reconfigurando la relación entre interior y exterior de cara a la quinta y sobre todo poniendo patas arriba el orden jerárquico que tenía la vivienda anteriormente sin dejar de tener el mismo volumen. Aquí vemos cómo desde la calle se ve directamente la luz cuando antes era pues una planta cuyo fondo era la oscuridad. Aquí vemos la estructura de madera de la cubierta que se moduló y se hizo coincidir con los pilares que generaban estos 4 vanos. Esta sería una foto, digamos, que de alguna manera hemos visto anteriormente en la foto de maqueta, pero en la vida real vemos como las vigas descansan sobre a mano derecha, están empotradas en el muro antiguo, que es de una obra de fábrica de piedra, y en la parte izquierda están apoyando sobre una viga de hormigón, y las vigas que veis en horizontal son tirantes que hacen que la cubierta no se abra. Supongo que esto os lo habrán explicado en estructuras. Una vista de la habitación inferior, donde veis que se han empotrado, se han embebido en el hormigón las guías de las carpinterías de correderas de aluminio. Este es el pilar que sostiene la losa intermedia y soluciona la escalera. Una vista desde el lado opuesto, y esto es un poco esta intervención que reaprovecha, de alguna manera no desfigura el lenguaje de la casa, pero que la cambia completamente. En paralelo se fueron haciendo una serie de trabajos sobre todo lo que os he explicado al principio. Aquí vemos cómo se reconstruye en piedra los antiguos canales. Básicamente es una réplica de lo que ya había. Se recubre con mortero de cal todos los muros. Esta terminación redondeada en la parte superior del muro es muy típica de la zona y sirve básicamente para desaguar. Se restaura una serie de tanques intermedios que hay a medio camino de estos canales, ¿no? A modo de reservorio, y se replantan unos cipreses que habían muerto y que conforman estos caminos, pues jalonados un poco por estar volado, ¿no? O sea, aquí antiguamente había un camino de gravilla con cipreses, que es una cosa que vamos a recuperar, pero el murete que veis abajo no es otra cosa que una infraestructura que comunica distintas minas. Aquí los muros y demás. Vale. Este es el segundo proyecto que hicimos. Bueno, la segunda actuación concreta, porque al final el proyecto se podría decir que todo uno. Y nos ubicamos en este caso, si esta es la vivienda principal, a la que se accede por este patio de aquí, donde hay un magnolio gigantesco y que tiene después este jardín formal. Este jardín formal tiene un muro y detrás del muro está este volumen de aquí, que está donde está la principal entrada vehicular, que antiguamente eran carros y carruajes y hoy en día son vehículos, ¿sí? Entonces, en esta construcción, inicialmente albergaba animales, pero después albergó pues carros de bueyes o carruajes para el transporte de personas. De alguna manera era un garaje, y el uso que se le da ahora también es el de garaje. Entonces el propietario pidió que en este volumen solucionáramos la casa del guarda y también el garaje de dejar los vehículos de toda la gente que iba a acceder a la finca, ya fuera porque vivía ahí o estuviera de visita. La normativa era bastante estricta en el sentido de inicialmente no nos dejaban demoler esta pieza, que arquitectónicamente podemos argumentar que tiene escasa relevancia o escaso interés, pero allí se defiende muchas veces el conjunto. Quiero decir, el valor igual de cada pieza por sí misma es muy bajo, pero el valor del conjunto de repente genera algo que sí que merece la pena conservar. En este caso,
En este caso, bueno, tuvimos una serie de reuniones y visitas con gente del ayuntamiento donde se les convenció de que, desgraciadamente, la estructura era irrecuperable. Todo el techo estaba aquí se ve más o menos bien, pero la mayoría del volumen estaba colapsado, las paredes estaban muy curvadas, habían perdido la verticalidad, estaban hechas con mortero de cal que está totalmente impregnado de agua, no había manera de recuperarlo, y lo que hicimos fue demolerlo. Entonces, al demolerlo, nosotros lo que planteamos es un proyecto que, bajo una misma cubierta, absorbe dos programas que son diferentes y que no están comunicados. O sea, de alguna manera podríamos decir que es un volumen que engloba dos cosas distintas, dos proyectos en una misma envolvente. En la parte inferior tenemos un garaje y sobre el garaje tenemos una vivienda que se desarrolla en una sola planta y no hay comunicación entre los dos. En la imagen hay una imagen del dios Jano, que es, bueno, un dios romano que era, digamos, el dios de las transiciones, los inicios, los finales. Se colocaba encima de las puertas y ilustra de alguna manera la capacidad de mirar hacia adelante y hacia atrás en el mismo tiempo, ¿no? Cuando estás justo bajo una puerta, que estás de camino entre el espacio que estás dejando y el espacio al que vas a entrar, ¿no? Jano, Janus en latín, es el dios que da el nombre al mes de enero, Janeiro, que es el mes del inicio, ¿no?, del año, pero también el mes en el que termina el anterior. Y tiene esta cosa de mirar hacia adelante y atrás que de alguna manera este proyecto también tiene. Esta sección yo creo que explica bastante bien el proyecto. Tenemos en el nivel inferior tenemos el garaje que está mirando a la zona del jardín formal, a la zona del acceso, y en la parte superior tenemos una vivienda que está orientada al sur, que es donde en la península ibérica recibe el sol, con un alero que la protege del excesivo soleamiento. En ese sentido son dos proyectos absolutamente independientes que, sin embargo, comparten esqueleto. Tenemos la parte de abajo contra el terreno y abierta a los coches, y la parte superior, que es una vivienda de una planta muy, muy sencilla, a la que se accede por aquí. Tenemos una zona para descalzarse, quitarse las botas. No dejemos de tener en cuenta que es una finca agrícola, con un baño, y una vez te has aseado puedes entrar en la casa, que tiene dos dormitorios, una cocina al fondo y una gran pieza abierta con una chimenea en medio, que se relaciona otra vez con la quinta. Estas son algunas de las maquetas que hicimos. Empezamos a trabajar también el tema de la puerta del garaje, porque el propietario nos había dicho que de alguna manera quería el mejor garaje del mundo. El mejor garaje del mundo, concluimos que era uno en el que no había pilares contra los cuales te podías chocar y que tenía una puerta que abriera con suficiencia, ¿no? Además era para albergar pues 4 o 5 coches dependiendo del tamaño de los mismos. Y tenemos la parte trasera, que es una vivienda totalmente abierta a sur y que le da como esta especie de ambigüedad de escala, ¿no? Es una casa que tiene 2 plantas, pero en realidad solo tiene una, y tiene esta cosa que depende de donde la mires, es un proyecto que es más grande o es más pequeño. Aquí vemos estas son las maquetas donde esto sería el estar comedor abierto a la quinta, y esto es el inicio de la construcción. Entonces esta casa, yo creo que uno de los principales valores que tiene es que, bajo una forma aparentemente banal, vamos a decir una forma de casa con cubierta a 2 aguas arquetípica, plantea un modelo estructural que soluciona de manera muy eficiente el programa que se nos ha encomendado. Vemos aquí, digamos, esta pared de atrás está directamente contra el terreno, está reteniendo el terreno. Es una pared que es suficientemente larga como para agradecer tener muros en sentido perpendicular para ayudarle a detener el vuelco. Sobre eso se construye una losa, que es esta de aquí, que hay que sujetar de alguna manera para que no tenga pilares, que era el deseo que teníamos. Y eso se consigue mediante la fachada principal, que es esta de aquí. Digamos que esto de aquí es monolítico, funciona como una sola cáscara, entonces la pared principal funciona como viga que evita la flexión de la losa intermedia, y después, para evitar
digamos, la torsión de esta gran viga, que es la fachada, se le añaden estas dos orejas laterales que la riostran o lo rigidizan en el sentido contrario. Toda esta estructura de hormigón, que es una cáscara con la forma de una casa que genera un garaje totalmente diáfano, se cubre con una estructura ligera de madera, siguiendo la norma, vamos a decir, de todas las construcciones que tenemos en la finca. Esta estructura de madera son vigas que llegan aquí a la cumbrera y se acaba de solucionar con este pilar, que es la chimenea, que lo que hace es cortar la luz, la distancia que hay desde este punto hasta este punto, porque digamos que todas las vigas de la cubierta desembocan en una viga mayor que va desde este extremo hasta el pilar y desde el pilar hasta este extremo de aquí. Aquí tenemos un poco la casa. La casa también está emparentada con el alfabeto o el lenguaje formal de las otras casas de la finca, desde un punto de vista quizás más contemporáneo o más simplificado, pero tenemos la expresividad de las grandes chimeneas y tenemos una proporción concreta en las ventanas, que son ventanas de metro por metro 30 en todos los casos, y nosotros pues mantuvimos en la fachada que es más ciega, en la fachada que da a las otras piezas de la quinta, mantuvimos la proporción de las ventanas, de forma que tampoco debilitábamos demasiado la viga, la fachada viga, vamos a decir, y pusimos esta chimenea también expresiva, para emparentarla con el alfabeto arquitectónico de las otras piezas de la finca. Luego, respecto al tejado, en esta ocasión no pudimos conservar las tejas porque por un lado eran muy antiguas y por otro lado estaban en mal estado y no nos garantizaban que fuera impermeable, ¿no? Y tuvimos que poner tejas nuevas, cosa que en un entorno donde todo es viejo llama mucho la atención. Luego hay esta teja que veis en pantalla, y se llama teja mixta, es una teja que soluciona, bueno, las tejas tradicionalmente hay una que es en la parte inferior y que hace de canal y hay otra en la parte superior que tapa dos canales y que es la teja cumbrera, ¿no? Las tejas mixtas solucionan todo en una misma pieza y se van encajando como un Lego, y uno de los problemas que generan es que dan una imagen absolutamente perfecta, casi sintética, cuando lo interesante de las tejas es que hay cierta vibración y dentro de la regularidad hay cierta irregularidad, y no queríamos esta imagen tan artificial. Y otro tema que genera es que al ser como un Lego y estar modulado, si tú quieres cubrir un edificio, vas a usar N piezas, y si el largo de tu edificio no coincide con N piezas, vas a tener que cortar o hacer algún tipo de chapuzas que no van a quedar bien. Lo que hicimos fue fijarnos en cómo eran los tejados romanos, que tenían tejas de dos tipos. Tenían una teja plana que se llamaba tégula y una teja curva que se llamaba imbrex o ímbrice, y lo que hicimos fue una copia, digamos, contemporánea, que mezclando dos tejas que existían en el mercado, que es la plana y la curva, con la ventaja que permitía cierto juego en horizontal, de tal forma que podías hacer coincidir perfectamente el número de tejas con el largo del edificio, y además generaba un canto muy fino. Después, estos son unos primeros test con las puertas. Hicimos unas puertas de librillo, son 12 puertas en total, que funcionan como un acordeón, que están hechas de aluminio, una hoja fina de aluminio de 1,2 milímetros, y como el aluminio es más endeble que la chapa de acero o de hierro, se le dio esta forma, este pliegue para generar esta pirámide, para que tuviera cierta rigidez al moverse y que no sonara como un tambor, ¿no? Estos son elementos rigidizadores dentro de los tubos, porque básicamente el marco es un tubo de aluminio de 60 por 60. El aluminio se puede soldar, pero es complicado hacerlo in situ, y entonces nosotros lo que hacíamos era meter estos macizos dentro de las esquinas y después atornillar para rigidizar las esquinas. Se cuelga de una L de aluminio, todo muy sencillo, con unos patines que están suspendidos de arriba, y esto es un poco la imagen del interior del garaje con estas puertas de aquí. Esta ya es una imagen de la obra terminada. Bueno, veis esto que os comentaba de la teja, digamos que
que empieza y termina entera, y un poco la delgadez propia de este sistema que se ve en el alero de atrás. Este es el interior del garaje, en el que, bueno, se aparca cómodamente. Estas puertas de aquí que veis a mano derecha son los cuartos de máquinas. El central está justo debajo de la chimenea, y la chimenea se aprovecha también para pasar conductos a la parte superior. Y tenemos, bueno, esto sería la casa cerrada y la casa totalmente abierta. En la parte superior pusimos unas carpinterías correderas de un tamaño bastante grande para posibilitar, en medida de lo posible, que la casa se convirtiera en porche. Digamos que tener una sensación de estar como en un interior al aire libre, vamos a decirlo de alguna manera, de tal manera que esta vertiente de la cubierta pudiera en verano ser un puro porche. Aquí en esta imagen longitudinal no se quizás aprecia tanto la apertura, pero en estas sí que lo ves, ¿no? Sobre todo cuando estás dentro. Bueno, esta es un poco la voluntad de generar como una vivienda que no es más que una casita de una sola planta, que está totalmente abierto al exterior mediante un porche, pero que en realidad es un edificio de 2 plantas. Aquí tenemos la cocina y una vista general de la casa, que es esta de aquí, es del jardín formal. Si me permitís, voy a echar un traguito de agua y luego vamos al último de los proyectos. Vale. Veis en la parte izquierda de la imagen está la casa que acabamos de ver, y en la parte derecha de la imagen, en primer plano, la tercera de las piezas en las que hemos intervenido, que es esta de aquí. Esto era el palacete y esta es la pieza que vamos a ver ahora. Antiguamente era la residencia de parte de los trabajadores de la finca, y en la planta inferior tenía la bodega. No bodega tanto el sitio donde se fabricaba vino, sino más bien un lugar donde se almacenaba la producción propia. También tenía una prensa de aceite y una serie de elementos que se han preservado y que se van a colocar en otro lugar de la finca. Aquí tenemos ya un poco empezada la obra, se limpió todo el perímetro. La casa tenía adosados una serie de volúmenes que no eran originales, sino que se le habían pegado a modo de parásito, digamos. Se limpia totalmente el volumen. Aquí tenemos la fachada principal y esta era la posterior. Esta la posterior ya una vez limpia. Y aquí veis esta serie de muros, ¿no?, que se le pegan, que no eran originales y que el proyecto trata de eliminar. Entonces, en este proyecto, al igual que en el anterior, de alguna manera se ha mantenido que lo que era el garaje sigue siendo garaje, aunque además tenga ahora una residencia encima. Aquí esto es un edificio que contenía la bodega o la cava y vivienda, y ese programa se mantiene. En este caso, en lugar de ser un conjunto de viviendas, que es lo que era antes, donde vivían varias familias, es una vivienda única. Antes el interior estaba troceado en muchos tramos, con distintas escaleras que subían y bajaban, porque al final lo que habían hecho era partir un edificio longitudinal en múltiples mini edificios interiores. Nosotros quitamos eso y planteamos un proyecto que de alguna manera genera un espacio unitario. Esto es una maqueta de proceso que después sufrió varios cambios. Por ejemplo, veis que sale un cilindro de la cubierta. Eso era un lucernario que después pasó a ser rectangular, y también hay un trozo de muro aquí que se terminó eliminando, y se generó aquí una escalera de paso para ir
a otra parte de la finca. Esta sección creo que resume muy bien las voluntades del proyecto. No sé si se alcanza a ver la diferencia de colores desde ahí atrás, pero bueno, hay una parte que es azul y otra parte que está dibujada en negro, no sé si lo veis. Bueno, básicamente se vacía la vivienda, se mantienen todos los muros perimetrales, porque así había que hacerlo y porque también consideramos que era correcto hacer. A nivel normativo te obligaban a mantener la volumetría, te obligaban a mantener los ornamentos exteriores, te obligaban a mantener la proporción de huecos exteriores, se podían hacer nuevas ventanas pero siguiendo el ritmo de las ya existentes, te obligaban a mantener la cubierta de teja y sobre todo en el interior donde se podía actuar. Entonces nosotros aquí se inserta una estructura, una vez vaciado el volumen y limpio, se inserta una estructura en hormigón azul que es, digamos, como un artefacto en forma de masa que entra ahí y que arrancando desde el sótano donde se genera una nueva cava, una nueva bodega para almacenar vino, en este caso la colección personal del propietario, desde aquí arranca en forma de escalera helicoidal formando las losas interiores debajo de un nuevo lucernario, digamos que dando un nuevo orden y significado al interior de la vivienda. Esto es la planta baja, o la planta primera, que llamáis aquí. Es la planta de acceso y veis que es un espacio totalmente diáfano con una escalera en el centro. Esta escalera tiene un ojo y la voluntad de ese ojo y de ese tamaño de escalera es que en cualquiera de las plantas puedas percibir este gran agujero que une, que las une a todas ellas, ¿no? Y digamos de alguna manera la luz que proviene del lucernario baña todos esos niveles y estás como una especie de agujero cilíndrico que va desde el sótano hasta la cubierta y que lo percibes siempre que te aproximas a la escalera. La planta superior tiene dormitorios en los extremos y un espacio central vacío para un salón secundario y para una biblioteca. Y la planta inferior tiene espacio para maquinaria, un baño, espacios auxiliares de almacenaje y toda esta parte de aquí que llega más lejos que el final del edificio. Esto es, el edificio termina aquí y todo lo que sale genera un lucernario al final del pasillo para poder tener luz natural en el sótano. En esta sección, justo este detalle del que hablaba se entiende bien en esta sección, en esta parte de aquí, ¿no? Y veis esta especie de cilindro de aire que está en el centro, debajo de este lucernario, alterando totalmente el interior. Entonces, algunas fotos de obra. Aquí ya tenemos la cubierta desmontada. Se dejan esta serie de tirantes para atar las dos fachadas, para que hasta que se construya la losa intermedia el edificio no colapse. Y empezamos a hacer una serie de mezclas de hormigón azul. En realidad, el hormigón azul se hace con cemento blanco, o sea, digamos que es hormigón blanco al que se añade un pigmento. En este caso es un pigmento mineral, no es un pigmento orgánico, y se puede dosificar en distintas cantidades. Normalmente, cuanto más azul, más caro, digamos, porque tienes más pigmento. Bueno, nosotros escogimos esta receta, vamos a decir, de ahí, y era importante ser consistente en eso porque no se hormigona todo de una, digamos que vienen en distintos días, distintas ocasiones, y la planta que produce el hormigón tiene que ser muy consistente en mantener esta receta. Además, no es tan fácil porque donde ellos producen el hormigón son unas cubas que hay que limpiar muy bien cada vez que hay un cambio y demás, y bueno, pues es todo un proceso. Empezamos ya a verter el hormigón, que se ve así cuando está fresco. Y este es el sótano ya formado con los muros de abajo de hormigón protegidos para arrancar con una primera losa, después la escalera, primera losa, segunda losa y después escalera.
este es el lucernario de la parte, digamos, que asoma después de la fachada. Y aquí empezamos con el tema del encofrado, que el encofrado es una estructura que es un arte en sí mismo, y en cuanto tienes estas formas irregulares, genera unas estructuras que en ocasiones son casi más bonitas y más interesantes que el proyecto que quedará después. En este caso teníamos los tableros para el encofrado del techo, son unas tablas de 14 centímetros. En el caso de la escalera, lo que hicimos fue que, bueno, aquí veis más o menos cómo se va construyendo. En el caso de la escalera tenemos que la parte exterior era de 7 centímetros, que es la mitad del techo, pero la parte interior, para que no fuera poligonal, tiene que ser más pequeña, entonces hicimos 3,5. De alguna manera tenemos como una especie de parentesco entre tablillas. De alguna manera tú lo que ves aquí es la mitad de lo que ves aquí. Esto es ya cuando con la losa del techo hecha, la vista del sótano. Y después, a medio camino de obra, en un momento en el que la obra estaba más o menos limpia, hicimos una serie de fotos en un día que además era lluvioso y que bueno, de repente tiene este interior mojado, en el que se ve en esencia la síntesis del proyecto, un perímetro descarnado y vacío en el cual has insertado una estructura totalmente ajena que rearticula el proyecto completo. Aquí veis también la estructura del techo, que son cerchas, y el lucernario en el centro, antes de hacer la tabiquería. Aquí tenemos ya por fin las imágenes del proyecto finalizado. Es un edificio en el que también se hizo fuera el esfuerzo obviamente después de la demolición se perdieron pues el poco ornamento que tiene, se perdió la cornisa, se perdieron esta especie de columnas de la esquina. Antes de eso se documentaron, se fotografiaron, se sacaron moldes para poder reconstruirlo de la manera más fidedigna posible a lo que era originalmente. Y aquí están estos cortes que os mencionaba anteriormente, donde se puede circular libremente alrededor de la casa. Este es el eje norte-sur que mencionaba muy al principio en la presentación. Y aquí la casa en relación a la casa antigua, que todavía no se ha hecho. Este es un collage que hicimos bastante al principio del proyecto, que me gusta, digamos, la imagen como un poco abstracta que genera en cuanto a la composición y a al impacto de los huecos en la fachada y demás, aún dentro de una forma tradicional, y esto es el resultado final, que tiene ciertas variedades. Aquí hay una serie de sutilezas que igual no se ven a primera vista, pero a nosotros nos parece bastante importante que cuando se actúa en preexistencias, digamos, que se puedan leer los estratos del tiempo de alguna manera, que se pueda ver qué pertenece a la intervención contemporánea y qué pertenece al pasado, ¿no? O sea, siempre buscamos que, por contraste, lo nuevo haga brillar a lo antiguo y lo antiguo haga brillar a lo nuevo. Entonces, en esta fachada, por ejemplo, es muy fácil leer qué huecos eran preexistentes y qué huecos son nuevos. Por ejemplo, este hueco de aquí, que tiene un marco de piedra, no sé si se ve desde el fondo, este hueco es original. Este hueco de aquí, que tiene exactamente el mismo tamaño pero no tiene marco de piedra, es un hueco nuevo. Y este hueco de aquí, que tiene un marco de piedra en su parte superior pero no en la inferior, es un hueco que era más pequeño y se ha rasgado hacia abajo, ¿no? O sea, el primer vistazo es más o menos una homogeneidad, pero después hay una serie de detalles que marcan el alcance de la intervención. Esto es ya el interior finalizado, con pues, las paredes revocadas y con la escalera con su barandilla. Y a medida que subes, llegas a este salón intermedio, digamos, donde os he dicho que estaba la biblioteca, debajo del lucernario, que es un poco un distribuidor de la planta superior, desde el cual se ve la finca mediante estos nuevos huecos. Este de aquí era el existente y estos de aquí son nuevos. También porque hay una nueva como relación visual más contemplativa con el campo, no tanto de trabajar ahí, sino de una relación más de recreo, digamos, siendo fieles al tipo de finca.
de alguna manera se conserva esta especie de juego de enfilada, digamos, de ventanas que hay en el palacete. Las puertas tienen el mismo tamaño que las ventanas. Todo de alguna manera se repite y genera un orden que es propio de este tipo de construcción. Y aquí veis un poco la relación todo el rato entre plantas, ¿no? Esto es el acceso al cuarto de baño del dormitorio principal. Y en general, todas las piezas húmedas, todos los lavabos, duchas, bañeras, etcétera, se han resuelto mediante la utilización de elementos de mármol azul que juegan con el tono del suelo y que generan pues una serie de objetos que pueblan estas piezas húmedas, como por ejemplo pues este cubículo de aquí es un cubículo de tableros de mármol que tienen una puerta pivotante y que contiene el inodoro, pero también la bañera y el lavabo son de mármol. Y este sería, de hecho, el interior de este... O sea, digamos, una vez entras en el inodoro, este es el interior totalmente monocromo que tienes. Entonces ahora, si vamos un poco bajando desde ahí, tenemos todos los elementos también metálicos nuevos han sido pintados en color azul. Y una vez llegas abajo, llegas a este mundo donde ya no tienes el contraste con la preexistencia, sino que es un mundo propio, un mundo nuevo en sí mismo, bañado de luz natural, generando esta serie de claroscuros en una atmósfera monocroma totalmente azul. Aquí se ve el cilindro que contiene la escalera cuando llega a la parte inferior. Este es el acceso a la zona donde estarán todas las botellas de vino. Y este es el lucernario que veíamos al principio que sobresalía del edificio, que es un poco el final del camino cuando vas a este submundo subterráneo de azulado. Y esto es todo. Hasta aquí hemos llegado. Por favor, estudiantes, docentes, si tienen alguna pregunta, reflexión, comentario, por favor, tenemos unos minutos ahora para poder hacerlo. O sea, mi pregunta es, a mí, por ejemplo, me gusta hacer maquetas y yo quería preguntarle qué material. Que a mí me gusta hacer maquetas y me fijé en sus maquetas y yo quería preguntarle qué materiales ocupan para hacerlas. Eso. Pues materiales de lo más ordinario, o sea, cartón, pegamento, papel, madera, digamos, no utilizamos ningún material en específico, utilizamos a veces cartón pluma, no sé cómo se llama aquí, es este cartón que tiene dentro de esta espuma. O sea, quiero decir, no utilizamos, o sea, no usamos láser, no usamos impresión 3D, porque no lo tenemos, y todo se corta a mano, y se pega a mano. Entonces, dentro de esas limitaciones, pues todo lo que se te ocurra, o sea, cartulinas de distintos tipos, cartones de distintos tipos, a veces imprimimos en la impresora texturas sobre papeles de colores que de repente generan una cosa diferente y utilizamos para expresar algo en concreto, pero nada extraordinario. O sea, cartón, cuchilla y pegamento. No, es cartón. A veces, lo que pasa es que el cartón gris de repente en la foto adquiere un punto que parece como algo más cercano al hormigón y tal, pero es todo cartón. Yo quería consultar por el tema del color, o sea, del color. Por ejemplo, en los dos se repite que hay como un monocromo, por un lado el blanco, y mi pregunta es, ¿por qué tan blanco? ¿Es pintar el techo blanco, las paredes blancas? ¿Es por un tema como de elegancia? ¿Es como un tema por estatus? ¿O como a qué viene a significar el blanco en el contexto de la obra? ¿Fue como decisión del dueño? ¿O como conocer más o menos como el trasfondo de decidir pintar hasta el techo blanco? No, eso.
Vamos a ver. Nosotros intentamos utilizar una paleta bastante reducida de materiales, siempre. En general, casi nunca se ven más de 3 materiales juntos en un mismo espacio, pero no porque tengamos una norma rígida, sino porque acaba pasando porque queremos reducir la paleta de gestos al mínimo necesario para construir algo. Entonces el blanco pues muchas veces sirve para varias cosas, o para no manifestarte de alguna manera es un no material, ¿no? Es una manera de no pronunciarte excesivamente a nivel material si no quieres hacerlo, si no va con el proyecto, pero también una manera de uniformizar, que es algo que sí que muchas veces buscamos para generar determinados tipos determinado tipo de atmósferas, pues vamos a decir más calmadas o más muchas veces se generan si tú tienes un color aplicado en distintas superficies, solo por cómo incide la luz, de repente no tienes un blanco, tienes 60 blancos distintos y empiezas, bueno, a percibir una serie de sutilezas que nos interesan. En cuanto a la elección de color, básicamente es un tema estratégico. O sea, por ejemplo, en la casa del hormigón azul nos parecía algo suficientemente llamativo como para claramente explicar de un vistazo cuál es el proyecto. O sea, de alguna manera tiene que ver también con ese distanciarse de la preexistencia. O sea, si fuese una casa nueva, dudo que fuese azul. Es también buscar la combinación correcta de diálogo con la preexistencia, que es lo que ha pasado en la mayoría de estos proyectos. Debo decir que el azul en Portugal, los azulejos y todo, o sea, sí hay una... Una pregunta en términos programáticos. Las 3 casas son casas, no son viviendas, pero corresponden al mismo mandante. Entonces quisiera preguntar sobre cuál es el programa para la finca. ¿Es unifamiliar o es una cosa como Airbnb o cuál es el...? Mira, está bien que lo hayas dicho porque has mencionado un tema que he pasado por alto y se me ha olvidado comentar. Todo este entorno de quintas de recreo cuando llega mediados del siglo XX y cuando ya no es tan sostenible que la gente trabaje para ti a cambio de techo y comida, y cuando de repente estas fincas que vienen de grandes señores que pasan a tener después de 3-4 generaciones tantos herederos que nadie se hace cargo de ellas, entran en un estado de abandono y declive absoluto porque son propiedades grandes que cuesta mucho dinero mantener, que cuesta mucho trabajo mantener y hace que poco a poco pues el esplendor del pasado se vaya como disolviendo. Entonces muchas veces estas familias han encontrado la solución a los gastos que provocan estas fincas en Airbnb o alojamientos turísticos de distintos tipos, que en muchas ocasiones lo que han hecho ha sido trocear estas quintas en partes poco a poco, desfigurándolas. Digamos que pues si son 2 hermanos, pues la partimos por la mitad, tú te quedas una parte, yo hago lo que quiero en la mía y de alguna manera se va como convirtiendo en otra cosa. Por otro lado, el propietario de esta finca lo que tenía muy claro es que no quería dividirla y que quería ir a vivir ahí. Entonces, la primera casa que hemos enseñado es donde está viviendo ahora. Todavía está viviendo ahí. Después se mudará a la última casa que he enseñado, a la que es más grande de hormigón azul. Una vez se libere eso, la otra casa, él no es portugués, sí, pero recibe una gran cantidad de invitados. Entonces, la otra casa, donde vivo ahora, es la casa de invitados. Y la casa del garaje, la idea inicial era que fuera, bueno, se llama Casa del Guarda, o sea, que fuera, él quería tener a algunos empleados de la finca viviendo ahí, y ahora no está muy claro si quizás algún familiar suyo la va a ocupar, pero vamos, que no está de alquiler, y la idea es que el mismo propietario utilice en medida de lo posible todo. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar por 2 cosas. Primero, a propósito de lo que tú mencionaste recién, esa paleta limitada como material probablemente también apunta mucho al contraste. O sea, esto de operar como con las órdenes preexistencia y lo nuevo.
Y también hay una como continuidad, ¿no es cierto? Cuando tú colocas esa imagen del mármol azul con el tinte, ¿no es cierto? Con el hormigón azul, que están como en una misma sintonía. Entonces quería preguntarles como, ¿cuál es ese valor en la operación del contraste como operación arquitectónica? ¿Cómo eso lo llevas no solamente a la elección material, sino que también a estrategias virtuales que tienen que ver con lo preexistente y lo nuevo? Y lo otro, que tiene que ver un poco con la relación del cliente. Porque es bonito esto como de poder ir haciendo obras, ¿no es cierto?, que de pronto son pequeñas y después un poquito más grandes, muy grandes. Quizás tiene que ver como con cómo fue esa relación con el cliente y con el mandante en términos de si la primera operación como proyecto respondió y satisfació, y en el fondo muestra también una línea de la oficina, y cómo eso también fue una negociación en ese sentido, como que la oficina propone una propuesta, y cómo es esa relación como en el cliente, en el sentido de que hay varios como encargos en el tiempo. Vale, empiezo por el final. La relación con los clientes, digamos que siempre es diferente, pero siempre tiene similitudes en el sentido de que tienes momentos de alegría y momentos tensos, ¿no? En este caso, es una relación que comienza a finales de 2019, cuando, bueno, nos pide conocernos. Comenzamos un diálogo, nos habla de esta finca, la vamos a ver. Y nosotros le decimos un poco, mira, pues yo creo que tendrías que hacer esto, no sé qué, no sé cuál. Y sí que la primera casa fue un poco un test que hizo él para ver qué podíamos hacer, porque claro, era de repente, si no, encomendarnos, sin casi conocernos, un proyecto bastante grande y bastante costoso para un cliente privado. Entonces, el primer test salió bien. Aprendimos varias cosas, como que teníamos que cambiar de constructor. Y obviamente las obras son siempre un proceso dramático para el cliente. O sea, es desesperante. Las obras normalmente se retrasan mucho. Y siempre cuestan más de lo que creían que iba a costar. Y, o sea, digamos que todo esto es una cosa que un poco te va machacando. De alguna manera hemos sabido, dentro de estos tiras y afloja, tener todavía una relación cordial, y hemos podido seguir trabajando en los otros proyectos, pero también ha sido un camino tan largo en el que nosotros también hemos intentado, ¿cómo decirlo?, hacer pedagogía de alguna manera, o sea, explicarle el porqué de las cosas, o sea, cosas que a priori pueden parecer decisiones más o menos arbitrarias, o sea, digamos que tienen un porqué que al menos nosotros consideramos razonable, ¿no? Y entonces, pues, digamos que se ha ido hacia adelante hablando mucho, básicamente. Y también porque todo tarda tanto que te da tiempo un poco a ir trabajándote los puntos, ¿no? O sea, el Ayuntamiento de Sintra, la Cámara de Sintra es como la más lenta de Portugal, o sea, tarda como un año en darte el permiso, o sea, es una cosa, es como hacer virar un transatlántico, o sea, tarda un rato, pero bueno, al final vira, ¿no? Y es esto. Y luego respecto a los contrastes, de alguna manera trabajar con arquitecturas históricas es algo que quizás en el contexto de Latinoamérica o América en general ha sido un poco menos habitual por ser países más jóvenes, ¿no?, y de construcciones más recientes, pero si tú vas a prácticamente cualquier iglesia grande de Europa tiene una parte románica sobre la cual se ha construido una parte gótica, que a su vez tiene una ampliación renacentista, que además tiene una fachada principal barroca, ¿no? Y tú lo ves y en realidad es un Frankenstein, o sea, es un monstruo de 6 cabezas, pero de alguna manera ahí está y tiene un valor, ¿no? Y tú eres capaz de identificar los estratos del tiempo y forman un todo. Pues lo nuestro tiene un poco que ver con eso también, con el ser conscientes de qué es lo que hay, saber valorar de lo que hay, qué es lo que realmente es valioso, identificarlo, conservarlo y añadir una nueva capa que somos nosotros ahora en el siglo XXI. O sea, va por ahí. Entonces, por contraste, de alguna manera, las dos capas se alimentan, ¿no? Una hace brillar a la otra, de alguna manera, y viceversa.
Es eso. La pregunta es que escuché que suelen trabajar mucho con maquetas. Nosotros como estudiantes estamos acostumbrados a hacer normalmente maquetas en entrega final. ¿Esa experiencia de hacer maquetas le ha servido o ha tenido algo más allá de representar, como que ayude en lo que es la obra en sí? No sé si me explico. Que, por ejemplo, nosotros solemos hacer la maqueta en entrega final. Pero, por ejemplo, ustedes están acostumbrados a trabajar con maqueta. ¿El hecho de trabajar la maqueta le ha servido en una experiencia más allá que representar algo? ¿O como en tema de la obra? O sea, la respuesta corta es que sí. La larga es que el momento en el que la maqueta importa, o dicho de otra manera, la maqueta que menos importa es la de presentación. Para ti. Esa es la que más importa para tu cliente. O quizás pues para tu profesor. Pero en nuestro caso, por ejemplo, somos 4 socios. Cuando empezamos a trabajar con maquetas, era una manera muy útil de tener algo encima de la mesa y que no pudieras escapar de ello y que la vieras y que fuera algo tangible y que te hiciera involucrarte y opinar de alguna manera. También es una herramienta que se utiliza para comunicar con los clientes, y luego tiene una serie de cualidades que lo hacen único y que lo distinguen mucho de un modelo 3D que también utilizamos, aunque en menor medida. O sea, por un lado, cuando tú tienes una maqueta delante, puedes ver la parte y el todo. Esto es, tú puedes estar viendo una sala, pero a la vez estás viendo cómo está relacionado esa sala con el resto del proyecto, ¿no? O sea, ves la parte y el todo, mientras que en un render o en una vista siempre son parciales y intencionadas, ¿no? Buscan una cosa en concreto. Eso por un lado. Pero por otro lado, también permite una cosa que parece una tontería, pero que no lo es, que es que tú cuando estás construyendo la maqueta puedes pensar cómo se va a construir esa casa. O sea, tú puedes diseñar un poco la estructura. O sea, si haces una casa de muros, lo puedes mantener en el mundo un poco más abstracto, pero si estás utilizando pilares, vigas y demás, cuando hagas la maqueta, la propia maqueta te va a decir si la estructura que estás planteando va por el buen camino o va por el mal camino. Y el pensar cómo vas a construir la realidad mediante pensar cómo vas a construir la maqueta también es una cosa que considero bastante útil. O pensar sobre materia trabajando con materia, ¿no? O poder sacarla a la calle, girarla, ponerla en la orientación que tiene y ver cómo entra la luz. Eso para mí no tiene precio. Entonces, ¿qué pasa? Que es un camino de ida y vuelta. Muchas veces nosotros en el estudio lo que hacemos, cuando alguien tiene un boceto, decimos, vamos a probarlo en maqueta. Se hace una maqueta. Y dices, pues, joder, pues puede ser un camino. O no, es una mierda. O mira, pues vamos a cortarlo por la mitad. Vamos a hacer esto. Y de repente das lugar a cosas como el accidente. Se cae una pared, porque se ha caído, se ha despegado. Y dices, pues mira, no se me habría ocurrido nunca, pero funciona. Y además te obliga a pensar en 3 dimensiones. Porque si tú proyectas en planta o en sección, lo que sea, y después la primera vez que te enfrentas a las 3 dimensiones es cuando estás haciendo la maqueta de presentación, realmente te has perdido algo por el camino. Mientras que con la maqueta te estás enfrentando al proyecto en su totalidad. Entonces, pues, no son ni una, ni 2, ni 3 las ventajas. Y de hecho, quiero decir, a mí me gustan las maquetas feas, ¿sabes? Porque que se vea que alguien ha trabajado, que ha probado cosas, y no una maqueta súper pulcra que se ha hecho la última noche. O sea, yo valoro más la maqueta como proceso que como resultado. Hola. Mi pregunta es acerca de estas preexistencias que habían en el tema hídrico. O sea, estas norias que decías, estas cuevas, puedes decirlo, que eran para sacar agua, estas sellas, si están consideradas en lo que es dentro del proyecto o cómo se usan, qué se planea hacer con ellas, porque igual no es un tema no menor que puede ir a la autosuficiencia de lo que ya es hídricamente el lugar, o puede mantenerse netamente para lo que es regadío de árboles, no usarse de otra manera. ¿Cómo pasan a usarse estas
instancias, estas estancias que hay, pequeños lugares que algunas fueron algo, puede que se usen o que no se usen. Va más que nada en ese ámbito de mi pregunta. ¿Qué pasa con estos acuíferos, no sé, en estas estructuras de agua? Bueno, quizás habría sido interesante mostrar un dibujo que hicimos de todo el mapa de circuitos de agua de la finca, que no lo tengo aquí, pero que es un árbol con múltiples ramas. El objetivo es volver a utilizarlas de la manera en la que se utilizaban hace 200 años. Esto es, placer y regadío. No se van a utilizar en ningún caso para agua potable, porque el proceso en sí mismo, digamos, sería como insostenible, pero se va a utilizar para regadío, pero sin regar por inundación. O sea, digamos, se van a utilizar unas técnicas de irrigación que son sostenibles desde el punto de vista del consumo hídrico, pero sobre todo lo que hacen es llenar una serie de reservorios. Digamos, hay una serie de tanques que se van llenando con ese agua. Y después esos tanques son los que riegan la parte agrícola, los árboles o las cosechas. Pero más allá de eso hay otra serie de actuaciones que lo encaminan hacia la autosuficiencia. O sea, por ejemplo, muy al principio fuimos con un ingeniero agrónomo y marcó con un lazo todos los árboles que había que cortar, todas las especies que había que erradicar porque eran invasoras o porque no contribuían a la diversidad medioambiental. Sin embargo, algunas que las dejó porque atraían a especies de abejas que iban de manera indirecta a beneficiar a la viña que se va a plantar y así, ¿no? También, por ejemplo, el acondicionamiento térmico se hace mediante una máquina de aerotermia que su unidad exterior, en lugar de ser, digamos, un compresor, o sea, una unidad exterior convencional, es un agujero de 90 metros de profundidad en el que se produce el intercambio de calor. Entonces es la propia tierra la que va a refrescar y calentar la casa. Hay una parte reservada para colocar un huerto solar para producir electricidad. Hay una selección muy concreta de especies de árboles y de vegetación que se va a plantar de forma que se garantice que vuelva a haber insectos, que vuelva a haber animales. O sea, la del agua en sí misma es una acción que no es aislada, sino que está unida a una serie de acciones que forman parte de un plan, que es que esto sea autosuficiente de verdad, en medida de lo posible. O sea, digamos que no llegará a lo que era hace 200 años. Ahí antes había un campo de trigo, había un pequeño molino, hacían el pan en una de las casas que no hemos visto. No había residuo porque todo iba para los animales, y tampoco había envases. Los animales fertilizan el campo, tienes la parte más de secano era más llana, o sea, digamos que todo estaba, digamos, totalmente diseñado para funcionar de manera muy eficiente. Y es esta dualidad, ¿no? De que estás en un entorno natural que sin embargo es absolutamente artificial. Pero bueno, que es así. Está pensado para que circule solo, ¿no? Que vaya rodando. Hola. Yo tenía la pregunta de que, más que nada, esto es como un trabajo de reutilización adaptativa, básicamente. Ese es un tema que me interesa mucho, al menos en lo personal. Y como en torno a la pregunta, lo que quería referirme es como en este objeto de la ruina, cómo se trabaja como para lo que te está pidiendo el cliente con lo preexistente, porque claramente eso te puede frenar como en grandes variedades, como por ejemplo en diseño, como cómo comprimen todas estas ideas tanto de lo que te piden como de lo que tienes, y no te frenen la idea del diseño, en construcción, en todo lo que se plantea a la hora de volver a darle vida a estos objetos en el terreno. Más que nada esa es mi pregunta, como cómo lidias tanto con diseño, preexistencia y lo que te piden. Bueno, pues yo creo que es una pregunta que tiene tantas respuestas como arquitectos hay, porque cada uno
va a responder de una manera concreta, ¿no? A ver, lo primero sería que sea razonable el programa que el cliente plantea con la preexistencia que tienes, ¿no? Digamos que sea algo que tenga sentido en términos de metros cuadrados, de escala y de viabilidad económica. Y una vez ahí, o sea, yo creo que la clave es básicamente identificar qué es lo que merece la pena guardar. Y a partir de ahí tú aportas tu capa y la tuya será distinta a la mía y distinta a la de otro. Pero no es más que eso. Y después que al cliente le guste, ya depende de tu arte y tus armas de seducción. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a ustedes por estar atentos, por hacer estas preguntas y por regalarnos este rato maravilloso con la obra de arquitectura. Un aplauso y cerramos.